Así que Alejandro, muy buenos días, bienvenido. Ernesto, ¿qué tal? Alberto, muy buenos días y a toda la gente que nos sigue, que tengan una buena mañana, buenos días. Buenos días, Alejandro, bienvenido. Alejandro, pues los claros y los oscuros de la consulta popular. ¿Cuál es el balance que estás haciendo, Alejandro? Pues así, de claroscuros, ni todo es derrotismo, ni todo debería de decantarse hacia una lastimera derrota, una queja, pero tampoco el triunfalismo me parece que ayuda a gran cosa, ¿no? Más bien eso, o sea, es una experiencia democrática, de democracia directa, pues que deja buenas sensaciones, que deja experiencias, yo creo que bastante interesantes, muy ricas, lo que acaba de comentar hace un momento Omar García, pero al mismo tiempo, pues sí deja un sabor amargo, ¿no? Porque yo se los digo con toda sinceridad, mi expectativa de la participación, evidentemente, pues en lo absoluto del 40% del padrón para hacerla vinculante. Eso estaba totalmente descartado. Pero sí mi expectativa era mayor número de participantes. Yo más o menos me quedé corto de acuerdo a mis estimaciones, como 1.4, 1.5 millones de opiniones hacia abajo, ¿no? Y creo que sí es importante porque lo que digo en el texto es que también se trataba de demostrar fuerza política, músculo político. Y aunque, digamos, a reserva de los datos definitivos que proporcione el INE, pero bueno, según esto anda por el 6.6 millones de participaciones, evidentemente una inmensa mayoría a favor de la pregunta, de esa compleja pregunta, pero bueno, sí se esperaba, esperaba más fuerza política. De cualquier manera, 6.6, 7 millones de participantes no es un dato menor. O sea, son 6.6, son 7 millones de personas que están clamando, o estamos clamando, pues, un proceso de revisión y un proceso de avance en la justicia, hacia agravios cometidos contra muchas poblaciones. Ya Omar se refirió a algunos de ellos, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Entonces, eso es lo que creo yo, ¿no? Que hay una sensación de, por un lado, qué bueno que se llevó a cabo la jornada, por otro lado, pues que la jornada no fue todo lo entusiasta que uno hubiese deseado y que pues, realmente merecen las víctimas, ¿no? Poco lo que digo, también me parece que el debate más interesante se dio muy recientemente al día de ayer. O sea, tenemos 3, 4 semanas, básicamente el mes de julio, en donde hay un desplazamiento de la atención en la discusión sobre la consulta, que va del juicio a los expresidentes, que es una cosa así muy abstracta, porque además no saben ni por qué, ni cómo, ni nada, hacia los agravios a las víctimas. Y yo creo que ese debate es muy, muy interesante. Y esa es la discusión y esa es la reflexión que no debe de abandonarse, ¿no? Porque no es un asunto de matiz, es un asunto realmente de profundidad, no ir contra cuestiones abstractas de corrupción, a menos de que se detallen exactamente quiénes, cómo, dónde, cuándo, etcétera, pero no así en el caso de los agravios a víctimas, ¿no? Desplazados, Ernesto, en Chiapas, pues son varios miles de personas desplazadas, víctimas de desaparición forzada, pues estamos hablando de varios decenas de miles también, feminicidios, etcétera. Ahí me parece que es lo más interesante que se le debe dar continuidad a este proceso. En el artículo que publicas en Rompeviento, Alejandro, me llama mucho la atención algo que tú planteas y que empezó a ocurrir justo semanas antes, días antes también inclusive, de que se llevara a cabo este proceso de consulta, y es la apropiación de la consulta por parte de organizaciones y grupos y personajes que transformaron el sentido de la consulta popular, como tú lo planteas, de ser un ejercicio de una especie de venganza o castigo a los expresidentes para centrarlo en el tema de las víctimas y todo lo que implica la reparación del daño, la no repetición y lo que hay alrededor de todo este proceso. Y señalas algo que quisiera pedirte una reflexión, que si este proceso de apropiación de entidades externas a las que habían desde un principio
participado en la promoción y en la difusión e inclusive también la organización de la consulta, hubiera ocurrido meses antes, el resultado tal vez hubiera sido propio. ¿Qué es lo importante en este tema de la transformación de los últimos días para ubicar en el eje de la consulta el tema de las víctimas y qué importancia tiene para lo que siga, Alejandro? Y si realmente lo que pasó fue falta de tiempo y difusión, por supuesto, para tener un resultado mejor, Alejandro. Mira, ya lo has mencionado, yo creo que hay una apropiación del tema de la consulta, pero desde el lado de las víctimas, que eso me parece, insisto en el punto, lo más valioso, lo más importante, lo que mayor trascendencia tiene de aquí, o sea, tomando como punto de referencia el 1 de agosto en adelante, no tomando como punto de referencia el 1 de agosto como que aquí llegó el proceso, no, en realidad hay que tomarlo como punto de arranque, digamos, ¿no? De inicio para empezar a revisar todo este tipo de agravios y de violaciones a derechos humanos, etcétera, ¿no? ¿Por qué apropiación? Porque realmente el tema de la discusión sobre la consulta había quedado, y eso seguramente tanto desde el periodismo como desde la academia y de las personas interesadas en los temas, se puede hacer un registro de medios de comunicación, de redes, etcétera, un registro muy puntual. Había quedado muy en discusiones de cúpulas, había quedado muy en discusiones de políticos, entre comillas, profesionales, de gente, pues eso, con una actividad política en redes, en medios, digamos, más o menos activa, pero no había llegado, digamos, a las organizaciones de familiares de víctimas, de desaparecidos. El propio EZLN, cuando se apropia de esta iniciativa, convoca a participar, etcétera. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Congreso Nacional Indígena y muchas otras organizaciones que se me escapan, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que eso sí es realmente un proceso de apropiación. Ahora, desgraciadamente, se dio ya muy encima de la fecha del 1 de agosto. Quizás no hubo el suficiente tiempo para poder, pues, debatir, analizar, convocar desde otro lado, entusiasmar a más gente, no lo sé. La otra cosa que me parece que habría que discutir, y lo menciono en el artículo, es que probablemente también hubo un error al tratar de hacer coincidir en fechas las elecciones del 6 de junio con la consulta, porque aunque si bien se trata de procesos vinculados, finalmente responden a lógicas diferentes. Una responde a una lógica de representación, ¿no? Las votaciones, y la consulta pues responde a una lógica de participación, de democracia directa. Entonces, al momento de que se coinciden, o se intentó que se coincidieran, porque no olvidemos que la ley de consulta popular pues puso una trave para que no se hicieran en el mismo día, que no se convocaran en el mismo día, y por eso fue el 1 de agosto, ¿no? Pero la discusión estuvo dominada por el tema electoral, no por el tema de la consulta. Lo recordemos hace unos meses, es decir, este año fue un año con un gran peso electoral y las discusiones eran que si las alianzas, que si los partidos, que si las coaliciones, que si los candidatos y que si tal candidato o candidata tiene un historial negro, etcétera, etcétera. Y muy subordinadamente, muy realmente por debajo de todo este debate electoral, quedó el tema de la consulta. Entonces, pues quizás la reflexión es separar los procesos porque responden a lógicas que pueden ser coincidentes, que pueden potenciarse una a otra, pero que al mismo tiempo hay que respetar su relativa autonomía y discutirlas y analizarlas y prepararlas de manera por separado. Acá el problema es que ni se hizo el día 6 de junio, el día de la elección, y fue pues un mes después, un mes y días después, cuando todavía, no fue suficiente el tiempo de discusión en sí de las características de la consulta y de lo que requiere el país, digamos, para transitar hacia formas de justicia transicional y otros esquemas por ahí. Esa es un poco la reflexión que me queda, ¿no? Y la otra, pues, lo que yo decía, que ya estuvo suave. Bueno, no es que ya estuvo suave, bueno, eso nunca vamos a estar satisfechos, pero bueno, de triunfos simbólicos, ¿no? O sea, qué bueno, ¿no? Simbólicamente se ganó, sí, se triunfó, pues sí, pero en términos de efectividad política,
pues realmente sí hay una gran distancia, ¿no? Entonces, aunque simbólicamente la consulta haya sido un triunfo, en términos de la demostración de músculo político, pues sí creo que quedó a deber. Ya, Alejandro Saldaña, en la parte de todo lo que se tuvo que librar de los organizadores de los promotores de esta consulta popular, pues un INE que prácticamente se la pasó obstaculizando esta consulta, y no es un dato menor porque es precisamente el responsable de llevarla a cabo, no es un ente externo, sino es precisamente el responsable de la consulta en todos los sentidos, en la promoción, en la realización, en la operación de esta consulta popular. Además del boicot que había pues, de otros medios de comunicación, algunos sectores de la clase política, articulistas. Podemos ver, mientras voy platicando, te pido ahí, Leonardo, si puedes ir poniendo pues algunos de los precisamente encabezados que hay el día de hoy en los medios de comunicación, porque es muy claro, Alejandro, ahí el bloqueo y el boicot que había hacia esto. ¿Qué dimensión darle a este proceso de obstaculización que tuvo la consulta popular? Eh, ¿Qué tanto nos está impactando en el resultado de la consulta popular? ¿Cómo medir eso, Alejandro Saldaña? Está bien complicado determinar esto, ¿no? Por supuesto que hubo un vacío, es decir, que tampoco se puede decir un boicot abierto, pues, ¿no? Porque formalmente, de acuerdo muy, si quieres, a lo que dice la legislación, pues el INE cumplió, ¿no? Y eso es con lo que se está cubriendo las espaldas. Y en efecto, pues si uno se va al pie de la letra y lo que dice la legislación, y con este argumento de que no se les entregaron los recursos suficientes, etcétera, pues es fácil desembarazarse de responsabilidad, digamos, porque se cumplió formalmente. Ahora, ¿qué tanto eso impactó en la participación? Es difícil establecer y habría que diseñar, pues, como metodologías muy específicas para identificar esto. Por lo pronto, yo creo que sería sano, al mismo tiempo de tratar de hacer esta reflexión sobre el peso del INE en la baja participación, como otros factores también. Y otros factores me refiero un poco a lo que decía Omar hace rato, ¿no? O sea, al trabajo en territorio. No he todavía puesto, digamos, atención o echado la lupa sobre los resultados a nivel, por ejemplo, de estados o a nivel de distritos electorales. O sea, no he hecho una mirada un poco más detallada, ¿no? Anoche, que serían como 10:30, 11 de la noche, muy rápidamente me aproximé, me asomé a Ciudad de México. Y los datos que arrojaba la Ciudad de México, ahorita digo porque Ciudad de México, ¿no? Pues no eran nada alentadores, ¿no? Y eso, pues sí, el INE tendrá una parte de responsabilidad, pero no toda la responsabilidad se le puede achacar al Instituto Nacional Electoral. Yo creo que también hay promoventes de la campaña, de la consulta, hay otros actores políticos que deberían de asumir también parte de la responsabilidad. Lo digo porque finalmente creo que es el escenario de todo el país. Las mesas recolectoras de opinión, pues las cambiaron, ¿no? Las pusieron en lugares bien alejados. Hubo gente que tuvo que desplazarse pues, mucho tiempo, varios kilómetros, etcétera, incluida la Ciudad de México, con la salvedad de que en la Ciudad de México, al menos, pues hay un poco más de manera de comunicarse, de llegar, si no en auto particular, en transporte público, caminando, etcétera. Por poner un ejemplo, Ernesto, tú sabes acá donde vivimos, pues nos pusieron la mesa que serán como unos 5 kilómetros, ¿no? Pero además es una zona pues alejada, una zona poco poblada y una zona donde no hay transporte público, o es muy malo el transporte público y en fin de semana pues ni se diga, ¿no? Entonces con todo pues hay entre los vecinos echándose aventón y apoyándose, etcétera, pero bueno, de cualquier manera fue muy baja la participación. Pero en la Ciudad de México me llamó la atención que anoche que yo me asomé rápidamente, era muy poca la participación. Y digo porque finalmente, a pesar de las
de los resultados electorales del pasado, de las elecciones de 6 de junio, ¿sí? Pues uno supondría que hay un núcleo importante, duro, de gente identificada con la actual administración, o al menos simpatizante de ciertos proyectos políticos, etcétera, y que creo que no se vio cabalmente reflejada esta, digamos, simpatía en la jornada del día de ayer. Entonces, ¿cómo valorar lo del INE? Pues desde el punto de vista formal va a ser muy difícil y difícilmente se les podrá adjudicar o achacar comisiones, digamos, de violación a los reglamentos, a la legislación, etcétera, porque en ese sentido son hábiles, ¿no? Entonces, pues están con las espaldas bastante bien cubiertas. De tal manera que tendría que hacerse un análisis de otro tipo, ¿no? Pero dar un porcentaje de decir, la baja participación responde 80% al INE, me parece sumamente arriesgado, o 60, o el porcentaje que sea, ¿eh? Sí, no me refería a eso, sino me refería que, a que el INE es responsable en el 100% del resultado. No, sino que impactó específicamente del INE, que es un actor preponderante en la consulta popular, Claro, no es un actor externo, ¿no? En no, lo que por toca supuesto. al INE, pues sí, como dices, puede ser difícil medir, pero pues vaya que sí tiene una incidencia en el resultado, pues importante, ¿no? Claro, pero ya desde antes, pues, la manzana venía envenenada, o sea, cuando de acuerdo a la legislación, de acuerdo a la reglamentación, a la normatividad, se establece que la promoción de la consulta va a ser a partir del día 15 de julio, bueno, francamente la manzana ya viene con veneno, ¿no? O sea, pero eso no es algo que haya puesto el INE, eso ya viene de origen, digamos, ¿no? De tal forma que el INE dice, pues nosotros cumplimos, aquí dice que a partir del 15 de julio y nosotros hicimos la promoción a partir del 15 de julio. Obviamente 15 días de promoción, pues es muy poco tiempo, ¿no? Pero pues hay una normatividad que la respalda y por ese lado, pues ¿qué les dice uno? Pues sí, respondieron, ¿no? Y si nos vamos por el lado del dinero, muy probablemente, pues igual van a decir, teníamos tantos recursos para publicidad, para promoción, etcétera, y aquí están las cuentas y en esto lo gastamos y lo hicimos así. Es verdad. Por ese lado, insisto, no hay mucho que se le pueda sacar hebra, ¿no? Pero desde luego que, digamos, se generó todo un escenario muy ad hoc, muy propicio para desalentar la participación. Y no es que sea una cosa, sino es la suma de varias, pues, ¿no? Es recursos escasos, supuestamente, no lo sé, la verdad, habría que ver eso en detalle, es la propia normatividad, en fin, son un conjunto de pequeños factores o de pequeños elementos que sumados, pues dan como resultado una desalentadora o una relativamente escasa, y subrayo relativamente escasa, porque 6.6 o 7 millones de participaciones tampoco es un asunto para decir no hubo participación en lo absoluto. Es un porcentaje y es una cantidad de gente muy importante. Y no olvidemos que muchas de las grandes transformaciones que han ocurrido no solamente en México, sino en diferentes lugares del mundo, pues no comienzan por movilizaciones ni expresiones gigantescas, ¿no? Sino empiezan así, de pronto con grupos que a lo mejor parecen no son muy representativos, pero que va generándose un efecto bola de nieve y al rato se convierten en movilizaciones y movimientos mucho más amplios. De tal suerte, por eso digo de claroscuros, ¿no? O sea, no es un dato menor, o sea, son 6.6, vamos a decir, a redondear a 7 millones, a lo mejor un poco menos de 7 millones, los que al final de cuentas optaron por el sí, que bien podría convertirse en el inicio de un efecto bola de nieve, que al cabo de años, porque esto no es un asunto que se resuelva en meses, avancen en lo que finalmente a todos nos importa, ¿no? Que es el cerrar el paso a la impunidad y el abrir las puertas a caminos de justicia para tanta gente golpeada, masacrada, agraviada, etcétera, en México. Esa es parte de lo que tendría que revisarse a propósito de este ejercicio, porque hay varios elementos que están allí y que de pronto en el análisis
pues parece que se pierden, sobre todo si se concentra el debate en la cantidad de personas que participaron, Alejandro. Y uno de ellos es precisamente ese porcentaje abrumador de personas que votaron por el sí, prácticamente el 98%, 97% de las personas estuvieron de acuerdo en que es necesario que se juzgue a los expresidentes. Esto nos dice que existe ya una sensación extensa, extendida en el país, de que se tiene que revisar lo que ha ocurrido en el pasado y de que es importante que se termine con la impunidad. Creo que es parte del mensaje que envía también este resultado del sí. El mecanismo, el cómo, pues la ruta está en la discusión. Una de ellas, como tú decías, es terminar con las manzanas envenenadas, con esta legislación de la consulta popular que desde el principio se ideó para que la gente no participara, porque así se hizo, así están las reglas. Y también, por supuesto, esta realidad, como plantean en el chat algunos que nos hacen favor de acompañarnos, Alejandro, en el sentido de que, bueno, pues sí, el INE tuvo participación, pero hay que verlo como parte de esta realidad política que hay en este país. ¿Cuáles serían los pasos que tú ves concretos para aprovechar este sí, para separarlo de un ánimo de venganza, que es, digamos, lo que en algunos aspectos se pudiera pensar que existe también? Y por supuesto también para entender que del otro lado de los que votaron poquitos por el no, pero sobre todo los que hicieron todo lo posible por obstaculizar esta consulta, también son un factor, un elemento político importante que también debe tomarse en cuenta en el análisis. ¿Qué es lo que tú encuentras en este no sé si Mira, yo ahí sí discrepo un poco contigo, Alberto, porque la disyuntiva no era sí o no. O sea, creo que ahí no está el tema, no fue una consulta con una polaridad clara. Sí se enjuician o no se llevan a cabo los procedimientos, etcétera, etcétera. Digamos, eso fue, como yo decía hace rato, esa fue parte del paquete con la manzana envenenada. El tema central era sí o no participo. Esa es la disyuntiva. Y si lo vemos en esa perspectiva, pues entonces estamos hablando de que el 93% aproximadamente dijo, o sea, no participó. Ahí es en donde está la disyuntiva principal. No en sí, en el sentido de la opinión. Si estoy a favor o no estoy a favor. Me parece que clavarnos en esto de que el 90 y tantos, 98% opinaron que sí, es caer en una disyuntiva falsa, porque esa no era la polaridad principal. La polaridad principal era participar o no participar, y ahí pues los datos no son muy alentadores, son 93 por no y 7% por sí. Primera cuestión. Segunda cuestión, yo creo que esto también hay que verlo como parte de, pues vamos, así es, de una inédita experiencia democrática que está teniendo como varias estaciones o varios momentos o varios puntos de inflexión. Por supuesto, la consulta es uno altamente relevante, pero no olvidemos que a la vuelta de la esquina, el próximo mes de marzo, está el otro momento muy relevante que es la revocación de mandato. Y de acuerdo con los números arrojados en esta experiencia, no estoy tan seguro que el optimismo que de pronto se puede leer en las encuestas a favor del presidente López Obrador y el proyecto de la 4T pudiese ser tan contundente en la experiencia de marzo del próximo año de revocación del mandato. O sea, no estoy tan seguro que fueran 70% a favor de la continuidad, etcétera, etcétera. Debo de decir que tengo muchas dudas, precisamente a la luz de los resultados de la consulta de ayer e inclusive a la luz de los resultados del pasado 6 de junio, en donde no se ha insistido quizás con la suficiente vehemencia, pero no olvidemos que en el 6 de junio pasado, la mayor parte de los electores, sumando todos sus votos, no votaron por Morena ni por ninguno de los partidos de la coalición Juntos Hacemos Historia. Entonces son elementos que me parece que hay que poner en la balanza para tener la posibilidad de hacer juicios un poco más equilibrados, que al final de cuentas, pues creo que esa es la motivación principal. Pienso también, y creo que... Perdón, Alejandro, pero tú ves ahí la posibilidad de que en marzo de 2022 haya una posición mayoritaria para que el presidente no termine su periodo.
No, no creo que sea mayoritaria, pero tampoco creo que sea que vaya a ser tan abrumadora como de pronto algunas encuestas lo señalan, ¿no? Es decir, Vale. de pronto estas encuestas que hablan de una aprobación de 70%, de 62%, etcétera, dudo que esa aprobación en las encuestas se reflejase el próximo año en la experiencia de revocación de mandato. De tal suerte que, digamos, que si una encuesta dice que la aprobación del presidente es del, voy a decir un número, porque la verdad que no tengo claro exactamente cómo andan las encuestas, 65%, pues cualquier número que sea por debajo de 65%, pues no será como muy bienvenido, ¿no? O sea, creo que sí puede ser pues al menos un raspón político de cierta consideración. Esa es un poco la evaluación que hago, ¿no? Y lo que sigue, pues me parece que Omar ya lo planteó, ¿no? O sea, se tiene que avanzar en esto de las comisiones o los diferentes grupos y colectivos de víctimas definirán los formatos, definirán los tiempos, definirán los ritmos, etcétera, pero creo que en eso se tiene que avanzar. Y la cuestión es que, pues sí, hay que reconocer, para construir estas comisiones de la verdad, como se les vaya a llamar, ¿era necesaria la consulta? Pues yo digo que no, o sea, en términos formales no era necesaria la consulta, pero en términos ahora políticos adquiere fuerza con esos 6.6 o 7 millones de personas que dicen necesitamos, este país requiere, demanda, exige abrir procesos de justicia que cierren el paso a la impunidad. Esto no está en lo absoluto reñido con que se inicien o se desarrollen o no sé, los procesos judiciales que la fiscalía, lentísima fiscalía, realmente no ha emprendido. O sea, creo que la discusión y el discurso sobre la corrupción de los sexenios anteriores está muy bien, pero hay que pasar a acciones efectivas. Y en esto la fiscalía es la que lleva la voz cantante. Y pues la verdad que el señor Gertz Manero está muy preocupado por su SNI, pero por la integración de los expedientes para para llevar a juicio, pues, a varios responsables de las administraciones anteriores, pues no se ven. Y olvidémonos, a lo mejor no necesariamente llevar a Peña o a Calderón o a cualquiera de estos, ¿no? De los expresidentes, sino a los operadores, ¿sí? Ahí hay todo un montón una runfla de operadores que llevaron a cabo todas estas triquiñuelas, tranzas, desvío de recursos, simulación fiscal, etcétera, que no se les ha hecho nada, no se les ha tocado con nada, ¿no? Yo creo que por ahí se podría avanzar. Ya, pues Alejandro Saldaña, como siempre te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, invitamos a que le eche un lente y un oído al artículo que estamos publicando el día de hoy en Rompeviento TV, Los claroscuros de la consulta popular. Ya escuchó usted un análisis, una probadita de lo que contiene este artículo y este podcast, que usted puede acercarse a leerlo o a escucharlo. Gracias, Alejandro, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias, Ernesto, Alberto y toda la gente que nos sigue. Muy buenos días, hasta pronto. Hasta luego, buenos días. Y tenemos que hacer una mesa porque hay varios puntos que estás señalando que no estoy de acuerdo, así que vamos a platicarlo, a ver si puedes mañana, en la tardecita, nos comunicamos y lo vemos y armamos una mesa, ¿vale? Me parece bien, mañana en la tarde tengo chance. Órale, un abrazo. Vale. Chao. Adiós.